Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Su origen y desarrollo. Por su complicado origen, la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, como la continuación de la Primera Guerra Mundial, ocurrida aproximadamente 2 décadas antes. Las ambiciones sin escrúpulos de las potencias imperialistas, la expansión del comunismo en Europa del Este, la militarización de Alemania como líder del eje, la incapacidad del Tratado de Versalles para sostener la paz entre países y los desajustes económicos y políticos fueron factores causales de esta nueva conflagración. Pero fue la invasión nazi sobre la soberanía de Polonia el detonador de la Gran Guerra. El 3 de septiembre de 1939, Francia e Inglaterra declararon la guerra contra Alemania. A. Primera etapa entre septiembre de 1939 y octubre de 1940. Alemania invade a Polonia, a razón por la cual los aliados le declaran la guerra a principios de septiembre. La fuerza aérea alemana y sus tanques emprenden la llamada guerra móvil. Inglaterra y Francia no se encuentran listas para iniciar la guerra. Alemania invade a Dinamarca, Noruega, Holanda y Bélgica, mientras la Unión Soviética somete a los países bálticos. En mayo de 1940 las tropas nazis invaden París, obligando a Francia a firmar un armisticio. La fuerza aérea alemana intenta derrotar a Inglaterra pero los ingleses responden con otros bombardeos sobre ciudades alemanas. Hitler pospone su ofensiva a Gran Bretaña. B. Segunda etapa. La guerra se extiende sobre el norte de África por iniciativa de Italia. Hitler apoya a Mussolini e invade a Grecia, Yugoslavia y Creta. En junio del 41 Hitler ordena un ataque sorpresivo sobre la URSS, rompiendo el pacto que había firmado con Stalin. El 7 de diciembre Japón bombardea la base militar norteamericana de Pearl Harbor sin previa declaración de guerra. Estados Unidos entra al conflicto como aliado de Inglaterra y de Francia. Tercera etapa de 1942 a 1945. Japón se extiende sobre el Pacífico e invade colonias norteamericanas como Guam, Birmania, Java y Siam. También ataca Hong Kong y Singapur, posesiones británicas. La batalla de Midway marca el inicio de la recuperación norteamericana. Alemania realiza nuevos ataques contra la URSS en el Golfo de Crimea y en Stalingrado. Entre diciembre de 1942 y enero de 1943. Las tropas soviéticas logran repeler las ofensivas nazis e iniciar un avance paulatino hacia el centro de Europa. Inglaterra resiste el sitio de Alejandría y recupera el control sobre Egipto, Túnez y el norte de África. A finales de ese año el desembarco inglés sobre Nápoles marca el derrumbe de Italia. Para junio del 44 los aliados toman Roma, mientras Rusia avanza inexorable sobre Rumania, Prusia, Polonia, Bulgaria, Finlandia, Yugoslavia, Checoslovaquia y Hungría. Las potencias del eje empiezan a perder la guerra. El desembarco de tropas angloamericanas en Normandía permite liberar a los Países Bajos y posteriormente a Francia. A finales de 1943 se reunieron en Teherán mandatarios de 3 grandes potencias rivales de Alemania: José Stalin, primer ministro de la Unión Soviética, Winston Churchill de la Gran Bretaña y Franklin D. Roosevelt, presidente de Estados Unidos, acordaron una fuerza multinacional para coordinar sus fuerzas contra Alemania y su ocupación. A inicios de 1945 Rusia controla Varsovia, Budapest y Austria. Las tropas soviéticas inician el asalto sobre Berlín y simultáneamente Eisenhower dirige al ejército angloamericano sobre el occidente de Alemania. A las afueras de Alemania se realiza la conferencia de Potsdam en la que Stalin, Harry Truman y Attlee, representantes respectivos de la URSS, Estados Unidos e Inglaterra estipulan los acuerdos para la ocupación de Alemania. Las acciones que se realizaron durante la contraofensiva aliada fueron: la ofensiva rusa después de la batalla de Stalingrado. La destrucción de los submarinos en el Atlántico. El bombardeo de objetivos estratégicos en Europa. La ofensiva sobre el norte de África. El desembarco en el Mediterráneo, Italia. Finalmente el desembarco de Normandía, día D, lográndose la invasión de Francia por el Canal de la Mancha, D, etapa final del conflicto hasta agosto de 1945. En mayo cae Berlín en poder de la URSS, Alemania está totalmente derrotada. Estados Unidos e Inglaterra pactan el uso de la bomba atómica para vencer a Japón. El 6 de agosto Hiroshima es bombardeada, y el 9 de agosto, Nagasaki. La bomba atómica contra la población civil japonesa marca el final de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial afectó prácticamente a países de los 5 continentes y fue el conflicto más complicado y sangriento de la historia,
con un saldo de 52 millones de pérdidas humanas, aproximadamente. La derrota de las potencias del eje determinó que dos grandes bloques triunfadores se confrontaran en las siguientes décadas: Estados Unidos al frente de países aliados y capitalistas, integrados en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, y la URSS con la bandera comunista. Ambas potencias, con una capacidad geográfica y política, influyeron sobre otras naciones en lo que se conoce como Guerra Fría. Otra consecuencia de la Segunda Guerra Mundial fueron los reacomodos políticos y económicos de diversos países en distintos contextos geográficos, la descolonización de Asia y África y la fragmentación de Europa en dos áreas, el este bajo dominio soviético y el occidente, predominantemente capitalista. Alemania quedó ocupada por tropas de 4 países, Estados Unidos, Inglaterra y Francia en el occidente, y la URSS en el este. Con el levantamiento del muro de Berlín, Alemania se divide en 2 países, ninguno con una verdadera soberanía. Se consolida el proyecto de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, organismo que se creó el 24 de diciembre de 1945 para garantizar la paz mundial y el respeto a los derechos humanos, basado en la cooperación internacional y en la búsqueda de soluciones negociadas y diplomáticas ante conflictos. La Asamblea de Naciones de la ONU se estructura como una necesidad de incluir a todo el mundo, aunque el Consejo de Seguridad se integró por 5 grandes potencias: Estados Unidos, Inglaterra, Francia, la Unión Soviética y China. La ONU está estructurada en la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Rusia y China. El Secretariado, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia, ubicada en La Haya. La ONU cuenta con organismos especializados para cumplir con sus objetivos, entre los cuales están la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. La Organización Mundial para la Salud, OMS. La Organización Internacional del Trabajo, OIT. Además de estos organismos, la ONU cuenta con la Junta Internacional para el Control de Narcóticos, la Organización Consultiva Mundial y la Organización de Aviación Civil Internacional. La amenaza nuclear se extiende por todo el orbe, consecuencia de un mundo armado, cuyos conflictos tienden fácilmente a la inestabilidad y al empleo de armas no convencionales. Frente a ese tipo de dificultades que el mundo actual ha enfrentado después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU busca soluciones que garanticen el equilibrio y la paz internacionales.